Hola, soy Mary Grey Vázquez Aparicio, estudiante del primer semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en el BINE. Este video es el núcleo de mi portafolio de evidencias, diseñado no solo como un requisito, sino como una herramienta de autogestión y evaluación formativa. Mi propósito aquí es documentar y analizar de manera crítica la evaluación de mis saberes y actitudes a través de los 7 cursos de este semestre, vinculándolos directamente con los dominios del perfil de egreso, que definen mi compromiso con la educación mexicana. Iniciamos con el curso Marco Filosófico Legal y Organizativo del CEM. El propósito general es analizar el marco jurídico nacional e internacional desde un enfoque crítico e interseccional. Mi evidencia principal fue la infografía de los fines de la educación, un trabajo de la unidad 2 donde aprendí que mi labor trasciende a la simple transmisión de datos. Se trata de un proceso de desarrollo humano integral. Comprendí que debo de contribuir a que el individuo ejerza plenamente sus facultades físicas, emocionales y morales, fomentando una identidad nacional basada en el respeto a nuestra historia y diversidad. Logré sintetizar los pilares del sistema educativo, reconociendo la enseñanza del español como la herramienta esencial para organizar el pensamiento de mis alumnos. Sin embargo, mi mayor reto fue traducir conceptos abstractos de la Ley General de Educación a un lenguaje visual accesible, reflexionando sobre cómo llevar valores como la justicia y la igualdad a la práctica cotidiana, lo cual representó un desafío intelectual sobre mi futura ética profesional. En el curso Adolescencia, Crecimiento y Comportamiento, el propósito es elaborar diagnósticos interpretativos del estudiantado, considerando que ese curso es vital, ya que me permitió enfrentar la realidad de los casos comunes que se viven día a día en las telesecundarias. Mi evidencia principal fue el análisis de casos, donde aprendí a usar la interseccionalidad para comprender que la identidad de mis alumnos es multidimensional. A través del caso de María, descubrí cómo el territorio y el género convergen en el habla. Entendí bajo la teoría de Tagber y Turner que el lenguaje puede ser una frontera social. Logré identificar microagresiones y diseñar estrategias de intervención, vinculando la práctica con la etapa de Erikson. Mi mayor reto fue asumir mi papel como docente investigadora para intervenir ante prejuicios lingüísticos, reconociendo que cuando se vulnera el lenguaje de un alumno, se desvaloriza su origen y su historia. En el curso Herramientas para la observación y análisis de prácticas, el propósito es reflexionar sobre la interdependencia entre la escuela y la comunidad. Mi evidencia principal fue la guía de la segunda jornada de observación, con la cual aprendí que observar requiere mirar más allá de los contenidos, analizando la gestión del diálogo y la evaluación formativa. Logré diseñar un instrumento integral para evaluar la interacción social y la pertinencia pedagógica. Sin embargo, mi mayor reto fue operacionalizar conceptos abstractos en indicaciones observables y sobre todo saber adaptar las preguntas de un lenguaje técnico a un lenguaje comprensible y cercano para los alumnos. Un desafío intelectual traducir la terminología pedagógica para explorar la percepción de los estudiantes de forma natural, manteniendo siempre un compromiso ético y empático ante la realidad del contexto. En el curso Propósito, Contenidos y Enfoques para la Planeación, el propósito es conocer el modelo pedagógico de la telesecundaria y sus componentes curriculares para crear ambientes de aprendizaje situados. Mi evidencia principal fue la actividad de la unidad 2, donde aprendí que la educación integral es un compromiso humano basado en el artículo 3. Entendí que para lograr aprendizajes significativos debo dominar los campos formativos y los ejes articuladores. Logré vincular el perfil de egreso con la realidad del aula, integrando los pilares del siglo XXI para transitar de un modelo tradicional a un aprendizaje activo y humano. Mi mayor reto fue la didáctica, ya que adaptar el lenguaje técnico y normativo de los planes de estudio a un lenguaje sencillo y accesible para mis alumnos, logrando que temas complejos de la sociedad del conocimiento resulten relevantes en su propio contexto comunitario. En el curso Habilidades Profesionales para la Docencia, el propósito es identificar las competencias cognitivas, socioemocionales y organizacionales necesarias para el siglo XXI. Mi evidencia principal fue el trabajo sobre aspectos de innovación educativa, donde aprendí que la innovación no es solo una tecnología, sino una actitud ante el cambio. Logré reconocer la importancia de fomentar el pensamiento crítico y visualizar cómo aplicar metodologías como el Design Think para que mis alumnos diseñen soluciones a problemas de su propia comunidad.
Sin embargo, mi mayor reto fue adaptar la personalización del aprendizaje a la realidad de la telesecundaria. Eso me exigió reflexionar sobre cómo transforman un lenguaje técnico en uno sencillo y accesible, asegurando que la tecnología sea un medio para enriquecer la experiencia humana y no un simple adorno en el aula. Concluimos con el curso Saberes Digitales para la Docencia Híbrida, cuyo propósito es gestionar recursos de información con una mirada crítica hacia las TICAD. Mi evidencia principal fue la redacción de prompts, con la cual aprendí que el prompt engineer es una habilidad vital para que la IA responda a necesidades pedagógicas reales bajo el esquema de rol, tarea y contexto. Logré pasar de instrucciones imprecisas a la creación de planeaciones de matemáticas para tercer grado, alineadas al plan de estudio de 2022 y al campo de saberes y pensamiento científico. Mi mayor reto fue el paso del lenguaje técnico al pedagógico. El desafío consiste en transmitirle a la tecnología la realidad de la telesecundaria, como los niveles de pobreza o la falta de conocimientos previos, para generar recomendaciones con impacto social. Así superé la barrera de ser una usuaria pasiva para convertirme en una gestora crítica de información, alineada a la nueva escuela mexicana. Este primer semestre en el BINE representa un punto crucial en mi formación. Más allá de los retos académicos, mi experiencia estuvo marcada por el compromiso de ser jefa de grupo. Ese rol me exigió pasar de la teoría a la práctica de la gestión escolar. Aprendí que liderar en una normal no solo es organizar trámites, sino ser el puente de comunicación, fomentar la empatía y mantener la cohesión del equipo ante el estrés de nuestra primera etapa formativa. Me enfrenté al reto de equilibrar mis propias exigencias escolares con la responsabilidad de guiar a mis compañeros en procesos clave, como nuestras jornadas de observación y la organización de nuestras finanzas grupales. Hoy reconozco que la docencia en telesecundaria requiere justamente ese perfil. Una líder que sepa gestionar recursos, mediar conflictos y sobre todo inspirar confianza. Mi mayor aprendizaje no está solo en los documentos, sino en la seguridad con la que hoy puedo decir que estoy lista para servir a mi comunidad educativa. Más allá de las calificaciones y las evidencias, este semestre ha sido el escenario donde mi vocación dejó de ser un anhelo para convertirse en una responsabilidad consciente. He comprendido que ser docente en telesecundaria es, ante todo, un acto de resistencia y esperanza. Es entender que nuestra labor no termina al transmitir un conocimiento, sino que apenas comienza a reconocer la dignidad del otro. En cada reto de gestión como jefa de grupo y en la mirada de los estudiantes en Quecholac, descubrí que mi mayor aprendizaje no solo fue académico, sino humano. Aprendí que para transformar el aula, primero debo permitir que la realidad de mis alumnos transforme mi propia visión del mundo. Comprendo que ahora que la educación es un tejido social que se construye con empatía y rigor intelectual, no solo me estoy formando para enseñar, me estoy formando para ser el puente entre el contexto y la oportunidad, reconociendo que cada joven es una historia que merece ser escuchada y un potencial que espera ser impulsado. No puedo cerrar este capítulo sin expresar mi más sincero agradecimiento a mis docentes, por ser los guías de mi pensamiento crítico, y a mis compañeros del grupo A, por caminar a mi lado en este desafío. Hoy los invito a reflexionar sobre el portafolio de evidencias, no como un requisito, sino como un espejo de nuestra propia evolución, una herramienta de autoconocimiento que nos permite ver dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Este proceso me ha enseñado que el mejor docente no es el que todo lo sabe, sino el que nunca deja de aprender de su propia práctica. Compañeros, no solo somos estudiantes, somos los arquitectos de las futuras generaciones. Que nuestra vocación sea siempre la brújula que nos guíe en la transformación de la telesecundaria. Sigamos aprendiendo para trascender. Soy Mary Grace Vázquez Aparicio. Muchas gracias.